Hola amigos del canal, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Gamer Soto X. En este caso hoy les hablaré cómo localizar las fallas en un circuito o sistema CCTV, en este caso de cámaras análogas. Aunque hoy en día se sigue hablando de sistemas CCTV, pues eso significa circuito cerrado de televisión. Hoy en día pues podemos ver que un poco se utilizan los televisores, sino que se utilizan pues los monitores, la salida de video monitor. Bueno. Para hablarles, antes de entrar en materia, quisiera hablar como algo informativo, pues para que se entren un poco más en el cuento de estos sistemas. Normalmente pues estos sistemas funcionan, vienen de diferentes formas, con cámaras análogas para trabajar con DVR. Existen los DVR, los NVR, que son para las cámaras IP, y los DVR, los híbridos, que serían para cámaras análogas con cámaras IP. Estos son los últimos dispositivos que vienen para trabajar. Las resoluciones normalmente pues se trabajan en análogas, unas ciertas resoluciones vienen en TVL, es decir, un ejemplo está de 700 TVL, vienen de mucho más TVL, y pues entre mayor TVL mayor va a ser la resolución del video. Los colores y otros factores pues esos son muy aparte, que depende del sensor de la imagen de cada cámara. Bueno, como les dije, normalmente en estos sistemas los DVR, los NVR y los híbridos. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que a mayor número de cámaras, dependiendo del respaldo que necesitemos de video, pues va a ser también igual la capacidad del disco. En estos dispositivos normalmente unos fabricantes tienen unos discos especiales para trabajar con estos dispositivos de grabación. Esto con el fin que son diseñados para trabajar y que duren mucho más que un disco duro convencional de computador, se podría decir. Aunque son discos duros muy parecidos, pues son diseñados con ciertas características para mayor rendimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pronto hacer una instalación de CCTV. Bueno, ahora entrando ya más en materia, les voy a explicar 3 métodos que les pueden servir a la hora de localizar las fallas en un circuito CCTV, en este caso de cámaras, para el ejemplo, cámaras análogas, que van conectadas, un ejemplo, por el cable UTP, que ya les expliqué cómo hacer esta conexión básica realmente por el medio UTP. Entonces les voy a hablar sobre esta instalación. Aquí podemos observar que yo tengo una cámara, un micrófono, un DVR, la fuente de alimentación central y la parte de verificación del video pues en esta pantalla, este monitor. Normalmente, como pueden ver, ustedes ven bastantes cables ahí. Hoy en día existen unas fuentes centralizadas que sirven para eliminar todo ese exceso de cableado y adaptadores. Todo se puede ubicar en una sola parte. Eso ya depende de la instalación que se haga. Y pues por ejemplo aquí se ve todo, prácticamente pues bastantes cables, pero pues es para hacer el video. Bueno, ahora entremos en materia. Hay 3 formas que le diría yo que es muy básicas y pues son importantes para verificar las fallas. Una es verificarla directamente con el DVR. Un ejemplo, si tenemos una pérdida de señal, un ejemplo que esta cámara no nos esté dando video, una forma muy sencilla sería cambiar el canal. Si en este canal 1, en este ejemplo tenemos la cámara por el canal 1, no nos está grabando, pues sería probarla por otro canal para verificar si es problema del canal de entrada del DVR. Normalmente estos dispositivos, aunque los circuitos internamente están diseñados para protección de pronto de altos voltajes o de problemas de corto y cuestiones parecidas, pues también suelen dañarse los canales. Entonces una opción sería cambiar de canal para comprobar si es esa parte que se dañó la entrada del canal. Bueno, si tiene varios canales, pues ningún problema, pues podemos resolver solo cambiándolo de canal. Otra cuestión importante que tener es, si no es por problema de señal, hay que verificar la parte de la energía. Entonces, para eso vamos a necesitar entonces ya unos elementos muy importantes, como son puede ser el tester, multímetro, voltímetro, como lo quieran llamar. Lo que vamos a medir aquí es tensión o voltaje, y pues vamos a utilizar también continuidad. Entonces es importante que el multímetro o el tester tenga esas 2 opciones por lo menos. Una pinza, un juego de destornilladores y una cinta, pero realmente es como para algo muy sencillo para hacer la verificación. Bueno, si tuviéramos problema de que el equipo no nos está dando video, una comprobación que se puede hacer y muy práctica es la de verificar en la cámara si le está llegando el voltaje. Pero ¿cómo nos damos cuenta si le está llegando el voltaje?
Hay un método que es muy importante y que es muy sencillo, que es, normalmente los sensores de las cámaras traen algunos modelos que tienen LEDs o infrarrojos que le llaman, tienen estos LEDs para encenderse cuando hay poca luz, porque los sensores de imagen, de imagen, pues pueden verificar aquí lo que voy a hacer es tapar esta cámara y automáticamente la cámara se pone, por decirlo así, en modo blanco y negro. ¿Y esto por qué? Porque los sensores pueden dar una mejor imagen en partes donde hay poca luz. Aquí podemos ver que la cámara prácticamente se ve en blanco y negro, y esto gracias a estos sensores. Bueno, entonces la verificación, ¿cuál es? Si la cámara le está llegando el voltaje, pues lo más seguro es que los sensores estén funcionando, puesto que estos sensores funcionan con 12 voltios, que es la alimentación de la cámara. Entonces lo que verificamos es que los sensores estén funcionando. Normalmente esos sensores, cuando se tapan aquí, se le tapa la parte de la fotocelda, ellos alumbran. Entonces aquí podemos darnos cuenta que están funcionando y porque está pasando a modo blanco y negro. Entonces ahí nos damos cuenta que la cámara prácticamente le está llegando el voltaje. Entonces podemos darnos cuenta que por voltaje no está molestando. El problema puede ser por la señal. Entonces cuando es por señal, como les dije, puede hacerse la verificación de la parte de la señal, es decir, desde el cable, cambiarlo del canal para ver si es que por la señal fue que se dañó. Este es como el modo más básico para hacerlo directamente con el DVR, sin necesidad de utilizar por ahora el multímetro. Como ven, solamente tapamos aquí y automáticamente los sensores prenden, cambian a rojo y igual la señal nos da a blanco y negro. Eso es como lo más básico. Y hacer la comprobación acá al DVR cambiando a señal. Eso es un modo. Hay otra forma, que es la segunda, que puede utilizar también, es la de comprobación. ¿Y cómo vamos a hacer la comprobación? Pues como les dije, con este dispositivo o tester para hacer la medición. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desconectar totalmente la señal. En este caso vamos a desconectar primero la señal de la cámara. Entonces lo que vamos a desconectarla, y vamos a verificar, en este caso de instalación, como el voltaje de alimentación de la cámara por este cable, pues vamos a hacer la verificación en la salida, es decir, aquí en estos dos cables. Vamos a desconectar estos dos y vamos a verificar que en esta alimentación de la cámara existan los 12 voltios que deben de haber. Entonces vamos a colocar aquí el multímetro en la escala de 20 voltios DC y vamos a verificar si existe, a comprobar si hay energía. Entonces vamos a colocar el negativo y el positivo en el centro. Ok, aquí podemos verificar que hay 12.17, ese es más o menos el promedio, está entre los 12 voltios. Aquí hay el voltaje, es decir, que el voltaje le está llegando a la cámara, o sea que no tenemos problemas del cableado por donde viaja la tensión o el voltaje. Aquí podemos darnos cuenta que está sin ningún problema. Habría que entrar a revisar entonces la segunda parte, que puede ser la de la señal. En este caso podemos encontrar en la señal estas protecciones, son muy importantes, que son los balun o biobalun, que a veces también suelen llamar, y estos componentes son muy importantes para la protección de la señal de video. Normalmente pues estos parece una cajita con un conector BNC, pero internamente traen una bobina con un positivo y negativo unidos, que pasan por un núcleo común. Entonces cuando se ponen en corto, normalmente esas dos bobinas que vienen por el núcleo común se ponen en corto, y por ende este dispositivo marca corto. En este caso este dispositivo está bueno. Entonces vamos a hacer la comprobación muy sencilla. Vamos a coger con el tester y vamos a medir continuidad. Entonces lo que vamos a hacer es coger el negativo aquí y el positivo en el centro. Como pueden ver, no me marca nada, es decir, que las bobinas están bien. Pueden que estén abiertas, un ejemplo, pero si estuvieran en corto, normalmente me tendría que marcar esto. ¿Por qué? Porque cuando la bobina se pone en corto, se chocan ellas dos y generan un corto. Ese corto, ¿qué genera? Que cuando este dispositivo está en corto, bloquea el circuito de adelante, o sea, bloquea el circuito para adelante, es decir, que la cámara no funcione, pero tampoco no va a ponerse en corto por alto voltaje o algún problema de la señal. Entonces estos biobalun por esa parte son muy importantes.
Ya verificado el bivalve, nos dimos cuenta que el bivalve pues está funcionando bien. Volvemos y conectamos el bivalve. Entonces ahí se ve la importancia del bivalve. Si no colocamos bivalve no es posible, porque algunas personas me preguntan, bueno, si no le queremos colocar los bivalve, igual la señal les va a funcionar sin ningún problema. Van a tener vibraciones en la señal, es posible. Otra cosa que es mala es que si se llega a ver una alta tensión, un problema por la señal, un alto voltaje, que se pase por la señal, seguramente la cámara se les va a quemar inmediatamente. Aunque las cámaras traen protecciones también internas, más seguro es que se pueda quemar. Entonces, estos bivalves realmente no son muy costosos y pueden asegurar un poco más la vida de la cámara. Entonces, es importante tenerla para, como digo, por protección y pues también porque mejora la señal. Es decir, evita interferencias. Entonces, ya una vez verificado la energía, la energía, otra vez verificado el valve está en perfecto estado. Entonces lo último que quedaría es verificar la cámara, hacer la prueba de la cámara para ver o internamente seguramente algún componente se le dañó. Esa es la parte de las mediciones por esta parte. Otra cosa que tener en cuenta es, como les dije, siempre desconectar el bivalve del DVR. ¿Por qué? Porque si lo tenemos conectado, o sea, tenemos que sacarlo siempre. ¿Esto por qué? Cuando vamos a hacer la comprobación de los valves. Esta comprobación es importante, es que hay que sacar los valves y hacerle la prueba a cada uno, tanto de la entrada del DVR como la salida, como la entrada para la cámara. ¿Por qué? Porque si hacemos la prueba conectado al cable, es posible que nos pueda marcar alguna impedancia y puede ser que el cable internamente esté fracturado. ¿Cómo se puede fracturar un cable de esto? Pues como pueden, de pronto las personas que instalan cámara, normalmente a veces estos cables se tiran por una canaleta, una tubería, y puede pasar que otra persona que esté manipulando ese mismo canaleta o tubería pueda que lo haya dañado y pues pueda producir también la falla pues sin querer. Entonces puede pasar también que este cable se fracture internamente y no marque una continuidad o como un corto. Hay que tener en cuenta también esta parte. Como les dije al principio, cuando hice el video tutorial sobre esto, es indispensable que el cable no se cruce tanto y tampoco las curvas no pueden ser muy cerradas para no fracturar de pronto el cable. Bueno, este es el modo midiéndolo con el multímetro. Entonces, ya una vez visto con esta parte con este multímetro, pues vamos a verificar otro método que también es muy importante, que suele utilizarse, es el de utilizarlo con otros aparatos que sirven para hacer eso. Entonces, y que son muy prácticos realmente, muy interesantes. Ya depende, como les dije, cada uno, este es un método muy básico, pero depende de la pericia de cada técnico a la hora de instalar o querer comprobar si la cámara funciona o no. Ya por último les voy a enseñar un truquito que es muy bueno y que yo sé que les va a servir, es el siguiente. Cuando ustedes verifican una cámara de estas, normalmente las cámaras, si la colocamos en escala de ohmios, estas cámaras tienen una cierta medición. Es decir, si colocamos el negativo y el positivo en el centro, en la entrada de la cámara, a veces nos marca ciertos ohmios, es decir, porque hay unos componentes en paralelo que trabajan en el circuito. Pero puede pasar que por la señal se nos haya quemado la cámara y pueda pasar que cuando marquemos el negativo y el positivo de la señal de la cámara nos marque continuidad o cero, prácticamente que la cámara esté en corto internamente. Ahí podemos verificar que el circuito internamente está en corto. Hay que entrar a mirar a ver qué es lo que pasó. Aquí no me marca porque la cámara está en perfecto estado, pero si marcara continuidad o valores de ohmios muy bajos, puede ser que la cámara internamente se haya puesto en corto por la señal. Si queremos hacerlo por la energía, podemos hacer lo mismo. Aquí es más complicado porque tenemos que buscar el negativo, que es el mismo que el de la señal, y podemos ubicar el positivo de la energía. Aquí me marca unos ohmios bastante altos, pero eso puede ser a un diodo que tenga protección aquí. Pero si me marcara corto, también puede ser un indicio de que la cámara internamente tiene un corto en la tarjeta. Eso es un truco muy importante y que puede ayudarnos en ciertos casos y para comprobar esta parte. Bueno, esto en la cuestión del multímetro, pues este truco que les doy adicional. Ahora otra forma que es la que más o menos se puede utilizar, pues ya depende de las herramientas que tenga el técnico, que es la de utilizar este aparatico muy importante,
que es un aparatico para medir, para comprobar la cámara en qué estado está. Entonces, este aparatico, pues hay diferentes modelos, hay con para como medir voltaje. Esto es muy bueno este dispositivo, y él trae una entrada de señal y de sonido. En este caso pues vamos a hacer la prueba de video. Entonces lo que vamos a hacer es conectar este cable que trae el dispositivo y lo vamos a conectar esto para allá. Vamos a conectar solo la señal. Lo bueno de este dispositivo es que puedes alimentar la cámara del mismo dispositivo, es decir, que no vamos a necesitar nada más, solo el dispositivo y la cámara. Tiene solo los dos cables para alimentar la cámara y la señal. Ahora vamos a encenderla para comprobar eso. Como pueden ver, aquí tenemos una pantalla bastante pequeña, pero pues podemos verificar que la cámara esté funcionando. Aquí nos damos cuenta que la cámara está funcionando y no hay necesidad de ponernos a testear ni cableado ni comprobar en el DVR, sino que vamos directamente al dispositivo que es la cámara a ver si está buena o mala. Aquí podemos ver que está funcionando. Le hacemos la prueba de taparle aquí el sensor y nos damos cuenta que funciona sin ningún problema. Como pueden ver, cambia aquí a modo blanco y negro, funciona. Este dispositivo es muy bueno y muy práctico en los momentos de que de pronto necesitan hacer pruebas de la cámara y la cámara está bastante lejos o mal ubicada, y si es muy difícil que el técnico llegue allá para poder resolver. Otro dispositivo que también es muy bueno para hacer la prueba es este PTZ, que sirve para comprobar en el caso de las cámaras PTZ si funciona el control del PTZ, es decir, el control que tienen las cámaras de modelo PTZ para si está moviendo de 360 grados a la derecha o a la izquierda. Este dispositivo es muy bueno en el caso de que necesitemos hacer la verificación. Para la prueba del PTZ, en otro video les mostraré cómo hacerlo y cómo localizar las fallas en las cámaras de la PTZ, porque también suele molestar por la señal del PTZ que luego ponerse en corto y que el PTZ no funcione. Bueno amigos, aquí como pueden ver les mostré tres formas de hacer una comprobación de la cámara. En este caso para resumir, hicimos la comprobación de la entrada de voltaje, hicimos la verificación de la señal para ver si están funcionando, hicimos una prueba muy básica de medir el sensor de los infrarrojos a ver si funciona, y hicimos otra prueba que era con estos aparatos que pues se venden para este tipo de pruebas. Son muy buenos. Como pueden ver aquí, pues aquí un circuito muy básico. Algo que hay que tener en cuenta, que sí les recomiendo mucho, es que pues a medida, como les dije, a medida que van aumentando el número de cámaras, también tienen que aumentar la capacidad del disco para que puedan tener un respaldo mucho más grande. Ya los DVRs o los monitores ya dependen del número de cámaras. Algo importante que sí, otro tip que les puedo dar es que si van a trabajar bastantes cámaras, les recomiendo que coloquen monitores bastante grandes. Normalmente los últimos DVRs traen salida HDMI para colocar monitor o pantallas mucho más grandes para poder observar múltiples pantallas y poder detallar mejor el video. Entonces, para que tengan esa parte en cuenta. Espero que les haya gustado este video, verlos en un próximo video, se cuidan.